Vamos a hablar con el ingeniero Walter Pengue. Nos visita hoy Walter Pengue, ingeniero agrónomo y magíster en políticas ambientales y territoriales, UBA, miembro científico del Panel Internacional para el Manejo Sostenible de los Recursos, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, coordinador en el Grupo Ecología del Paisaje y Medio Ambiente, UBA, presidente de la Sociedad Argentino-Uruguaya de Economía Ecológica. En su tiempo libre le gusta caminar. Ingeniero, yo tengo anotado acá, al margen de haber leído bastante sobre lo que usted hace y no el currículum solamente, sino un poco sobre a qué se dedica, dice especialista en genética vegetal. ¿Qué es la genética vegetal? Porque yo me puedo imaginar algunas definiciones, pero seguramente usted me va a poder explicar un poco mejor qué es. Bueno, la genética vegetal prácticamente es un desarrollo y yo me formaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Agronomía en ese sentido. Y la genética justamente trabaja como ciencia, como disciplina científica, para buscar, en el caso de los agrónomos de la agricultura, mejores condiciones de producción y ofrecer estos nuevos productos en el sector agrícola. Por caso, los últimos desarrollos de la fitotecnia tradicional. ¿De la fitotecnia? ¿Qué es la fitotecnia? La fitotecnia justamente es la genética vegetal, y en ese sentido esos desarrollos son los que aportaron a lo que se conoce históricamente como el modelo de producción de los primeros híbridos, por ejemplo, comerciales, de las líneas vinculadas con la producción de cultivares, por caso del trigo. Sí, le iba a pedir, ¿por qué no me da algunos ejemplos? ¿Qué es lo que no había antes y qué es lo que hay ahora? Bueno, hay una aceleración del conocimiento que antes quizás estaba en manos de la agricultura de base campesina, de la base indígena, sistematizada adecuadamente por la ciencia, en este caso por la genética, que permite un desarrollo de nuevos productos que se ofrecen luego al mercado de consumo. Por ejemplo, lo más común, si se quiere, que venimos teniendo históricamente es este desarrollo primero de la genética vegetal, que llega hacia los años 1920 aproximadamente, con la liberación de los primeros híbridos comerciales en los Estados Unidos. Esos híbridos luego se expanden. ¿Me explica qué son los híbridos? Los híbridos responden a un cruzamiento entre dos líneas simples, y lo que permiten es aprovechar lo que se conoce, digamos, en genética como el vigor híbrido. Es decir, es como cruzar dos padres chiquititos y sacar un padre grandote. Ajá. Es decir, un poco para hacerlo bastante sencillo, dos padres con características especiales, cuyo cruzamiento, digamos, genera un producto mucho mayor, un incremento en su productividad o una característica, digamos, que a uno le puede llegar a interesar desde el punto de vista ambiental o productivo, y genera ese producto. Lo que sí tienen los híbridos es que no pueden, porque justamente se produce un efecto que se conoce como deriva genética, no pueden esos híbridos generar nuevos hijos, si se quiere, porque al reproducirse justamente manifiestan la característica genética que viene de ambos padres y de toda la progenie previa, y entonces eso desacelera parte del peso productivo. Lo que hacían los campesinos y los indígenas es justamente algo distinto, es decir, es producir las líneas simples, incrementar la potencialidad y la productividad de esas líneas simples. Y hoy en día, por ejemplo, en la agroecología, que es la disciplina que estudia en la agricultura modelos agrícolas alternativos, justamente lo que viene haciéndose desde la ciencia también, porque hay una ciencia que se dedica a la agroecología, es la posibilidad de producción de líneas simples, es decir, apropiables por los mismos agricultores, y esas líneas con buena productividad permiten, por ejemplo, hoy día enfrentar los problemas de seguridad y soberanía alimentaria que estamos enfrentando a escala global. ¿Cuánto tiene que ver la manipulación genética de esto? O sea, por ejemplo, yo escucho sistemáticamente que en algún momento se va a poder modificar genéticamente, supongamos, un plátano, una banana, como para que tenga una vacuna. Entonces la persona que coma en ese momento una fruta, en este caso una banana, estará vacunado en contra de tal cosa. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es el estadio de la ciencia? ¿Cuánto se relaciona con lo que hace usted? Eso responde más al desarrollo último, que es la biotecnología moderna, que consiste en la inserción de un gen de ciertas características por producción o por adaptación a ciertas condiciones climáticas o al estrés o lo que fuera, la posibilidad de colocar ese gen que proviene de cualquier especie en una especie que es de interés comercial o productivo. Eso viene sucediendo en los últimos 20 años, por ejemplo, el caso más renombrado o resonante es el de la soja transgénica, que es resistente al herbicida glifosato, y por supuesto viene acompañándose hoy día con una cantidad
de nuevos eventos que se producen y se liberan al mercado, justamente para tratar de alcanzar esas cuestiones vinculadas a la producción y a la productividad de los cultivos. Igualmente, y lamentablemente creo que justamente lo que nosotros nos estamos olvidando en estos trabajos vinculados a la biotecnología agrícola es todos los impactos colaterales que esos procesos han tenido o de alguna manera nos teníamos que haber planteado en las pertinentes preguntas científicas antes de esas liberaciones. Es decir, por un lado usted tiene el caso de Argentina, nosotros incrementamos la productividad del cultivo de soja, pero nos olvidamos de alguna manera de estudiar los impactos colaterales, es decir, los daños colaterales que parte de ese proceso puede tener. Hoy día ya tenemos demostrado científicamente la aparición de malezas tolerantes, la aparición de malezas resistentes. ¿Malezas cómo? Malezas tolerantes, son aquellas malezas que toleran la sobrecarga o la sobredosis de herbicidas como el glifosato. Malezas resistentes, como el caso del sorgo de Alepo, donde tenemos prácticamente todo el norte argentino, desde la ruta 34 a la altura de las Lajitas, General Valle Viana, es decir, toda esa área que es de altísima transformación agroproductiva hoy en día, aparece a su vez acompañando el proceso productivo, que es importante para un país que lo tenga, este proceso, pero por otro lado aparece esta cuestión muy muy importante también, que es la resistencia en la peor maleza de climas templados del mundo, que es el sorgo de Alepo. El sorgo de Alepo, sorgo alepensis se llama científicamente. Y ese sorgo de Alepo genera, digamos, un costo en particular para los pequeños y medianos productores que no lo pueden asumir por el aumento en el precio del herbicida y por la búsqueda de alternativas de otros herbicidas que lamentablemente no pueden encarar y realmente deben dejar o abandonar sus campos. Por otro lado, de la ciencia argentina siempre supimos tener lo que nosotros podríamos llamar malezólogos, es decir, muy buenos expertos desarrollados en malezas de nuestras instituciones científico-tecnológicas. Con la llegada de los nuevos eventos transgénicos, particularmente en el caso de la soja resistente al glifosato, estos malezólogos pierden un poco parte de su importancia y de su representatividad desde el punto de vista de la pertinencia de la pregunta hacia, digamos, la resistencia en el control de las malezas. Y hoy en día nos vemos con esta falta de personas dedicadas, de investigadores dedicados a la investigación de qué pasa con las malezas o en sus relaciones con los nuevos herbicidas y cómo vamos a encarar esta situación. Esto es un problema, creo que justamente de área de vacancia dejada en la ciencia nuestra, que debemos recuperar rápidamente, porque si no, bueno, lamentablemente desde las investigaciones públicas en particular esto puede ser un efecto importante. Se llama Walter Pengue. Y Walter, usted forma parte del panel internacional para el manejo sostenible de los recursos de la ONU, ¿sí? Sí. ¿A quién le interesa que ese panel exista? ¿Por qué hace falta que exista? ¿Cómo está ubicada la Argentina en el concierto internacional? ¿Por qué no me cuenta un poquito? Bueno, este panel tiene aproximadamente 2 años, es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo. La ONU tiene otras experiencias en paneles, digamos, exitosos. El de cambio climático creo que es el más conocido. Este es un panel de expertos, de científicos mucho más modestos, somos 23 en esta primera instancia. Y lo que estamos generando es justamente una búsqueda de generación y producción de información científico-tecnológica que sirva para las discusiones que hoy día enfrenta el mundo, que tienen que ver con el uso de los recursos naturales por un lado, con el incremento de la calidad de vida de una buena parte de la población que no lo alcanza, y con los sistemas económicos de por sí que sostienen, digamos, parte de muchos de los procesos de vida en todo el mundo. ¿Y cuán vinculante es? El panel es un panel consultor del Programa de Naciones Unidas, es asesor del director de Naciones Unidas del programa. ¿Han sido consultados alguna vez? Produce mucha información, está produciendo una información inicial que tiene que ver con el impacto de los biocombustibles. Hace un rato le hablaba a usted de la biotecnología y de los procesos, digamos, de impacto en la naturaleza. Hay un producto interesante del panel en biocombustibles, ahora está saliendo uno sobre explicitación de nuevas formas de evaluación de impacto ambiental. Estamos trabajando sobre... ¿Acá en la Argentina? A nivel mundial. Lo digo, pero en la Argentina, ¿lleva algún ejemplo? ¿Cómo se sostiene eso? En Argentina, el único experto de América Latina que está trabajando en el panel soy yo, y luego hay otro colega del Brasil. Argentina no es representante oficial en el panel a nivel país. El panel tiene 2 componentes, la componente científica, donde estamos este grupo de 23 expertos, y la componente de participación, lo que sería el Steering Committee, que son los países.
Hay una muy buena representación de otros países, es decir, Alemania, Japón, China, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos. Es decir, yo podría dar la lista de todos los países que forman parte, pero lamentablemente Argentina no ¿Qué es la EcoEco? La EcoEco es la Asociación de Economía Ecológica, es una sociedad... Economía ecológica. Sí, una sociedad internacional. En Argentina tenemos una representación local entre Argentina y el Uruguay, que es la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. Y es una sociedad regional que nuclea aproximadamente unos 2.000 científicos que se ocupan de trabajar en esta línea de interfase que hay entre el ambiente y la economía o la sociedad, buscando la generación de metodologías y herramientas útiles para comprender lo que nos está pasando. Es decir, básicamente. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en los últimos 2 años que no sabíamos? Nosotros aprendimos que necesitamos nuevas metodologías para comprender lo que está sucediendo, particularmente el último gran shock o boom o impacto económico sobre los países, los Estados Unidos, la Unión Europea. Creo que es un muy buen ejemplo que pone también no solamente la crisis financiera. La crisis financiera es justamente una burbuja, una cereza que crece sobre una gran torta, y esa torta es la base ¿de qué? De esa economía. Esa economía, ¿cómo se nutre o de dónde viene? De los recursos naturales. ¿Quién toma en cuenta los recursos naturales? Cuando entran los recursos dentro del sistema, ¿alguien les pone valor, los pone en consideración? No, solamente cuando tienen precio. Pero cuando tienen valor real, intrínseco para las sociedades, no valen nada. La Ciudad de Buenos Aires se nutre y se sirve de los vientos que vienen continuamente y nos barren toda la basura. ¿Cuánto vale para la Ciudad de Buenos Aires ese servicio ambiental? Un poco lo que la economía ecológica hace es poner en valor el servicio ambiental que nosotros muchas veces no estamos considerando. La Pampa Argentina. Hoy en día en el panel internacional estamos discutiendo, yo lo estoy llevando a ese panel, la discusión sobre la importancia que tiene el suelo virtual dentro de las exportaciones granarias argentinas, para mostrar en términos de la calidad ambiental que tenemos y que estamos perdiendo por sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Esa calidad ambiental, leída en suelo virtual, se mide en flujos materiales de materia y energía. Me tiene que explicar eso para terminar. ¿Qué es el suelo virtual? El suelo virtual justamente es la cantidad de nutrientes que nosotros estamos sacando de nuestros suelos. El caso de los suelos pampeanos es un ejemplo, pero también tenemos 8 o 9 grandes suelos de calidad en el mundo. Esos nutrientes salen junto con los granos, no se reponen naturalmente, por supuesto, por la fuerte aceleración y presión que ponemos sobre el recurso natural suelo, y sin embargo son aplicados, son utilizados dentro de la calidad nutricional que hay en los granos. Eso fluye hacia otros países. Por caso, los granos de Argentina se terminan consumiendo o procesando en Dinamarca para alimentar los cerdos daneses, o en la China para alimentar los cerdos y los peces chinos, pero no estamos considerando justamente la enorme salida de nutrientes que estamos generando en estas pampas. Es como que si usted se puede imaginar esto como grandes barcos que en lugar de llevar granos, están llevando lo mejor del suelo argentino. ¿A qué costo o a qué valor? Cero. O sea, lo que se paga, hay un intangible que no es visible, no es tocable, y que tiene que ver, cuando se va el grano, se están yendo una cantidad de otras cosas que son invisibles en apariencia, transparentes. Exactamente. Y esa discusión es parte de lo que estamos planteando hoy día en el panel internacional, porque justamente el panel de lo que se ocupa también es de la medición y de la evaluación de todos estos flujos mundiales que hay, que en particular para países en vía de desarrollo como los nuestros, son relevantes porque nosotros nos sostenemos y nos sostendremos en nuestros recursos naturales, siempre y cuando los cuidemos. Se llama Walter Pengue, es ingeniero. Posiblemente después de haber terminado esta nota, a lo mejor a ustedes les pasa algo que me pasó a mí en el momento que entendí de qué se trataba el suelo virtual. Cuando uno hace una exportación, se llevan los granos, y uno ve los granos, por esos granos hay alguien que paga. Lo que pasa es que se está llevando otras cosas que nosotros no sabemos porque no se ven, y por lo tanto el otro que compra no los paga. Gracias. Nosotros seguimos así con el programa.